Cómo la influencia de un hombre, en este caso la influencia de Recab sobre sus hijos, aunque no eran temerosos propiamente del Dios de Israel, cómo esto aplica, sea uno o no cristiano, cómo la influencia de un padre puede extenderse hacia adelante. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no bebáis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, su padre. Ten en cuenta que cuando esto fue, ya Jonadab no estaba vivo, todavía su familia seguía obedeciendo las prescripciones de él. El varón es un definidor, así ha sido y será, para bien o para mal. Porque los varones, como definidores, por medio de nuestras palabras, estamos llamados a determinar, a fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de la realidad, de lo creado, de las personas, y definir también el rumbo moral bajo la autoridad divina. Seguramente usted ha reparado que hoy nos encontramos en una de las más agudas guerras por la definición de la realidad. Hoy día está pasando eso, en términos ideológicos. En siglos pasados, por ejemplo, se invirtió el tiempo, hablo de la cultura, para poder descubrir lo que era la realidad en términos objetivos. Así se hicieron los grandes descubrimientos de las ciencias naturales. Se reconocieron las filosofías del mundo, las religiones y tendencias de una manera un poco generalizada, pero esa era la idea. Sin embargo, hoy día nos encontramos en medio de un parloteo de ideas. Dije ideas, no filosofías, ni descubrimientos, ni estudios, sino ideologías puramente subjetivas que lamentablemente están redefiniendo para nosotros la realidad. Para darle un ejemplo de lo que digo, hoy nos encontramos siendo entrenados para razonar que no hay principios morales absolutos donde podamos concluir que algo es bueno o malo, sino que todo es relativo a la persona, a la circunstancia. Es bueno para usted o malo para usted, pero no para todos. De esa manera se empieza a construir un nuevo sistema de convivencia y justicia. Entonces ya hoy usted debe saber que malo, definido según el diccionario, realidades objetivas, malo no es malo, porque malo puede ser bueno para otro. Entonces, ¿sí nota cómo redefinieron la palabra malo? Porque antes cuando usted decía malo, usted decía pues es algo que no. Pero ahora, eso que usted dice que es malo puede ser bueno para otro.
No que así lo sea, pero así nos están entrenando a pensar. En el campo de la religión se habla de la tolerancia, algo que creemos de alguna manera, salvo que el significado de tolerancia que se ha volcado dentro de esa palabra dice que no solo deberíamos aprender a convivir en el contexto de una sociedad entre religiones, que lo creemos, sino que deberíamos aceptarlas a todas como correctas, según la verdad que manejen, y que ninguna religión puede reclamar ser la portadora absoluta de la verdad. O sea que usted tampoco puede saber que hoy es la verdad. Y ninguna religión puede decir, yo estoy en la razón y usted está equivocado. Porque todos tenemos la razón. Esa es la tolerancia que no estamos dispuestos a aceptar. A nivel de lo puramente natural, hoy nadie es objetivamente hombre o mujer. Ya hombre no es hombre exactamente, ni mujer es mujer. No importa su osamenta, no importa su ADN, no importa su físico, usted es tal y como se perciba. Pero esto no es el mayor problema. El asunto peor es que nos obliguen a los demás a aceptar su percepción. Sobre la base de su percepción, reclamar derechos y beneficios sociales y civiles por encima de los que todavía creemos en la anatomía. Es fácil hoy día cambiar la realidad. ¿Cómo? Quizás dejando la misma palabra, pero volcando sobre ella nuevos significados. Las palabras se dejan, pero el significado es otro. Antes le llamábamos bebé, hoy feto, pero es que es importante el término para despersonalizarlo y poderlo abortar. ¿Sí nota? Es mejor retención que secuestro para poder negociar. Es mejor revolución que guerrilla. Es mejor tendencia que aberración. Es mejor vanidad que vicio. Como usted ve, hay una guerra definiendo la realidad hoy día. Me asombra que ahora el experto es usted. El político es usted. El médico es usted. Y eso porque usted ahora puede definir la realidad como se le antoje, en la dimensión que quiera, sin estudios, sin principios, sin verdades, sin entendimiento, solo sobre la base de su propia verdad relativa a usted, relativa a su situación, relativa a su experiencia. Usted, el experto, es usted, el político es usted, el médico es usted. Si como hombres, pero como varones cristianos, no tomamos nuestro papel en el mundo, y si no progresamos en nuestro rol de definidores bajo la autoridad divina, ni invertimos tiempo, energía, mente y hasta recursos, quienes sí lo están haciendo, porque lo están haciendo, serán los dueños de las conciencias de nuestras familias, de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Los varones cristianos debemos entregarnos al Señor como hijos de Dios, pero como varones que hemos sido alcanzados por la gracia divina, y levantarnos con mucha sabiduría en este mundo y actuar en la fe de Jesucristo, fiados en su palabra, jamás caer en la tentación de anularnos como definidores para nuestras familias, dejar que el mundo hostil a Dios, rebelde a la verdad, defina qué es la verdad, defina qué es la realidad, defina qué son las palabras y nos dicte el rumbo a seguir. Recuerde que como definidores, por medio de nuestras palabras, estamos llamados a determinar, fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de la realidad, de lo creado, de las personas y definir también el rumbo moral, pero todo esto bajo la autoridad divina. Porque si nos despegamos de la autoridad divina, caemos en el mismo error de definir la realidad humanamente. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ofrecer algunas pautas para orientar a los varones a ser definidores competentes. Primera pauta. Sea un aprendiz diligente. Si usted no es un aprendiz diligente, debo decirle que entonces, ¿cómo va a definir la realidad en términos bíblicos? Si no conoce la realidad en términos bíblicos. Así que el definidor de la realidad debe primeramente
ser un aprendiz. Texto que hemos citado y que el hermano Jorge citó, ese famoso texto de Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy, no dice, escuche, no dice, estas palabras que yo te enseño hoy las enseñarás a tus hijos. ¿Alguno sabe el texto que dice primero antes de las enseñarás a tus hijos? Y estas palabras que yo te enseño hoy las guardarás en tu corazón y las enseñarás. ¿Dónde ve el problema? Que si usted recibe las palabras de Dios y las enseña, pero no previamente las hace suyas, usted fracasará. Por eso dijo el Señor, las palabras que yo te enseño hoy estarán en tu corazón. Es decir, el primero que debe ser afectado, influenciado por la palabra es el hombre. Y cuando estas palabras estén en nuestro corazón, ahora las podemos enseñar a los demás. Yo entiendo, hermanos, que entre todos los hombres, como en toda la humanidad, no todos comprendemos de igual manera. Pero si Dios nos puso en la tarea de instruir y de orientar con precisión a nuestras familias, entonces debemos reconocer que de alguna u otra forma debemos esforzarnos por ser aprendices diligentes y no levantar su rol sobre la ignorancia de la palabra de Dios. Mire, usted puede aprender de forma cierta algo, así sea básico, puede que no lo aprenda profundamente, pero puede lo poco que aprende, aprenderlo bien. Si va a aprender poco, eso poco, apréndalo de la forma correcta y bíblica. Obviamente hay más capacidades y si usted puede aprender más, pues aprenda harto, pero de igual manera, de manera correcta, bíblica. Usted debe aprender a acercarse a la realidad de forma correcta y no hay otra manera de ser correcto sino cuando uno es bíblico. Si su conocimiento es básico, que sea correcto. Pero en sentido regular, el que tiene un conocimiento básico correcto va a ir avanzando en más conocimiento y ya no va a ser tan básico y va a ser correcto y más y más. Usted debe hacer de su vida, querido hombre, una escuela de aprendizaje de la palabra de Dios, de la cual se graduará cuando deje de respirar. Ese es su diploma, allí hay graduación. Antes, nunca, jamás deje de aprender de la Escritura. Jamás, jamás. Todavía, hermanos, encontrar un hombre anciano ya en el ocaso de su vida, con Biblia en mano, leyendo. Eso dice que ese hombre entiende que hasta el último de sus días debe ser un aprendiz. Esto no es el ejército, hermanos. Usted se vuelve más antiguo con los años. Usted se vuelve más maduro cuando el rango le sube. Usted se vuelve más maduro cuando empieza a aprender y asimilar la palabra de Dios. Salmo 119, 98 al 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Por ese motivo usted debe aprovechar el ministerio de la palabra en el momento que se está predicando. Pero usted debe estar dispuesto a repasar lo aprendido en el ministerio de la palabra en casa, a meditar, a asimilar, a apersonarse de las verdades, para que luego con la ayuda de Dios pueda implicarlas y llevarlas a las necesarias consecuencias en usted y en los suyos. Por ejemplo, el ejemplo de Esdras debe ser el nuestro. Esdras 7:10 dice, y escuche el orden, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Noten los 4 pasos. Primero, dice que Esdras había preparado su corazón, preparar el corazón. La palabra aquí usada significa afirmar, alistar, armar, arreglar, asegurar, encaminar, robustecer.
Esdras entonces no era el hombre que simplemente iba a la ley de Dios, sino que antes tuvo una preparación, afirmó su mente, se robusteció espiritualmente. ¿Y para qué se afirmó? Dice la palabra, para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir significa buscar, consultar, averiguar, preguntar, perseguir, registrar. Usted no aprenderá a definir la realidad si usted no se entrega al estudio de la Biblia. No dije lectura. Yo le desafío a usted que me muestre un versículo donde me diga que es responsabilidad del cristiano leer la Biblia. Y por una vez que usted me muestre, si lo encuentra, le muestro 10 textos donde nos afirma que debemos estudiarla, meditarla, considerarla, inquirirla. No juegue con la Biblia. Eso es jugar con la realidad. La palabra inquirir es fuerte, pero dice que Esdras no hizo esto como un lujo académico, sino que se preparó espiritualmente, escudriñó la Escritura, ¿para qué? Para cumplirla, para cumplirla. Así que él no estaba diciendo, muestra a ver qué aprendo para enseñar, como muchos que llaman el púlpito, aprenden para enseñar. No, él aprendió primero ¿para qué? Para cumplirla él. Eso significa asimilar la palabra, estudiarla con el fin de que ella me transforme a mí primero, yo ser el primer influenciado. Y finalmente, y cuarto, ¿verdad? Solo al final de este proceso dice para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Así que nosotros como hombres debemos instruir a nuestra familia. Pero antes, que eso es el último eslabón, el número 4, antes hay un ejercicio de preparación espiritual, de entendimiento, de asimilación y de obediencia bíblica para poder hacer estas cosas. No solo aproveche el ministerio de la palabra, haga esfuerzos personales para dominar los pasajes, para dominar los principios. Usted debe hacer avances personales, debe en la medida de su posibilidad y capacidad no dormirse en su comodidad o en su costumbre. Debe progresar a través de los recursos que Dios ponga en su mano. La realidad no deja de pasar porque usted se detuvo o se quedó dormido. Y no le estoy diciendo que se escriba a la escuela teológica necesariamente. Le estoy diciendo que en la medida de sus posibilidades usted no debería quedarse ahí. Usted puede decir, pero eso de la ideología de género, eso es como complicado. Yo ni me meto en eso, ni me intereso. Pues debería, ¿sabe? Porque los que la están impulsando saben que en esta generación no ganan. Pero la próxima es suya. Debe adquirir usted criterios. Me gusta hacerle esta pregunta a la gente. ¿Usted qué piensa de? Pero ya no me está gustando tanto la pregunta, porque nunca escucho gente con criterio. ¿Usted qué piensa de eso? No había pensado. ¿Mente en blanco? ¿Mente en blanco? ¿Está usted andando en el mundo? ¿Mente en blanco? O sea, ¿no tiene criterio de nada? ¿No tiene criterio de lo que está pasando hoy? ¿No tiene criterio de lo que pasa en las iglesias? ¿No tiene criterio de lo que pasa en la sociedad? ¿No tiene criterio? ¿No ha pensado en eso? ¿Cómo va a definir la realidad para los suyos si usted no ha adquirido criterio? Pero no su criterio bíblico. La mente en blanco es el campo fértil para recibir cualquier cosa de que venga, y por eso hoy las cadenas de WhatsApp son la biblioteca de la mente en blanco. No, antes quería averiguar qué era tal cosa, qué era un virus. Toma el libro de ciencias, ¿no? Hoy es YouTube, 3 minutos. Ahí está. Mente en blanco se llama eso, hermanos. Mente en blanco. Tenga criterio bíblico. Haga todo en espíritu de oración. La oración no es el sustituto de imitar la vida de Esdras. Ay, Padre, dame la sabiduría de Esdras. La sabiduría de Esdras. Dame la sabiduría de Esdras. ¿Usted piensa que la oración es el sustituto de lo que hizo Esdras? No, la oración es el motor que le ayuda a preparar su corazón, a inquirir, a cumplir la ley y a enseñarla.
Usted no ora como sustituto de su responsabilidad. Usted ora para cumplir y ser efectivo en su responsabilidad. La oración no hará más por la dirección de su familia. Escuche, no me voy a meter en problemas teológicos por eso, pero la oración no hará más por la dirección de su familia que lo que hace por un campesino y su cosecha si él no planta ni riega. La oración hará algo en usted y a través de usted bendiciendo las labores bíblicas a las que se entregue. Recuerde que Dios es la fuente de la sabiduría. Y le estoy diciendo que en primera medida usted debería ser un aprendiz diligente. Y si alguno es falto de sabiduría, no solo en las pruebas, sino en cualquier camino del Señor, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios. ¿Cómo Él responde? Él no le responde como poniendo un polvillo mágico en su cabeza mientras usted duerme. Y entonces usted se acostó ignorante y se levantó sabio. Él responde estas peticiones cuando alguien se entrega con diligencia, como Esdras, al estudio de la palabra. Segunda pauta, cultive aptitudes competentes de comunicación, aptitudes, capacidades. Cultívelas, hermanos, si no las tiene. De hecho, nadie nace así. Ninguno nace hablando, si se dio cuenta. Es algo que se aprende. Y aprenderse a expresar, se aprende. El hombre que quiere glorificar a Dios como el definidor debe cultivar aptitudes competentes para comunicarse. Todos deberíamos hacerlo. Aún más si somos cristianos, porque debemos dar razón de nuestra fe. Pero más si usted es hombre. Voy a hablar esto en dos niveles. Primero, quiero mostrarle los principios generales de una buena comunicación. Y segundo, quiero mostrarle todas las maneras legítimas en que usted se puede comunicar. Primero, los principios de una buena comunicación. La buena comunicación es aquella que se da con buen propósito. Cultive eso, cultive los buenos propósitos. Ciertamente no es hablar por hablar. No se le está pidiendo al definidor que hable lo que sea, ni que sea el definidor de su propia realidad de gustos o placeres. La labor de definir bajo la autoridad de Dios significa que de nosotros debemos perseguir los mejores propósitos, como la gloria de Dios, el bien de los demás, el aprendizaje y práctica de la verdad de Dios, todo aquello que es bueno, loable, justo, de buen nombre. La palabra de Dios dice que sea que comamos o bebamos, 1 Corintios 10:31, debemos hacerlo todo buscando la gloria de Dios. Entonces, lo que voy a comunicar, pregúntese, ¿dará gloria a Dios? Eso lo hace un buen comunicador. Piensa primero, ¿por qué voy a hablar esto? Efesios 4:29, segunda parte, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Un buen propósito. Tenemos el propósito de la gloria de Dios. Y según Efesios, ¿cuál es el buen propósito que yo debo perseguir cuando me comunico, cuando defino la realidad? La edificación de los oyentes. Note que en Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Como que no tienen control, ¿no? ¿Sí lo ve? Pero ¿qué hace el justo? Piensa para responder. Le estoy mostrando que es una buena comunicación y ya que vamos a ser y somos definidores de la realidad, nos tocará madurar a ese nivel. ¿Con qué propósito me voy a comunicar? ¿Voy a decir tal o cual cosa? Claro, recordemos que por más que tengamos la razón en algún asunto, Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo segundo, hermanos, es que la comunicación debe ser clara. No solo clara en su presentación, por supuesto que debe ser clara en su presentación. Si usted va a definir la realidad para alguien, usted debe tener aptitudes para hablar claramente a los demás. Debemos aprender a decir una verdad de manera simple y ordenada y con sustento bíblico, pero también clara. Hago referencia a que usted debe aprenderse a comunicar sin dobleces.
Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Y Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En esto, hermanos, de comunicarse, como un principio, es mejor ser puntual, ser claro, ser básico, que usar de palabrerías que hasta las llegue a alcanzar el pecado. Tercero, la comunicación debe ser sensible. La sensibilidad se debe aplicar en muchas direcciones. Un buen comunicador es sensible. ¿Cuáles? Se debe aprender a hablar en las maneras correctas. Primera Tesalonicenses 5:14 enseña que las diferentes condiciones del oyente requieren diferentes formas de comunicación, ya que podemos hacer daño en no saber discernir qué tipo de comunicación es apropiada en cada momento. Dice el texto, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Dónde ve la sensibilidad? Pues hermanos, que debemos darle a cada cual, o hablar a cada cual, ser sensibles a los distintos niveles o necesidades de las personas. No esperamos un regaño cuando necesitamos ánimo, ni un consuelo cuando necesitamos ser reprendidos. La comunicación debe ser sensible de acuerdo a las condiciones que tienen las personas a las que se dirige. Esto es muy práctico, hermanos, porque a veces pregunto, y hermano, ¿qué están siguiendo en el devocional en su casa? Estamos leyendo Calvino, ¿verdad? Niños de 2 y 3 años. Comprendo. El definidor. Sí, pero ¿a quién le está hablando? ¿Al aire? Sea sensible. Hay tiempos donde el definidor tiene que traer consuelo a la casa y no reproche ni regaño. Y hay tiempos donde debe traer regaño y reproche y no ánimo. Según las diferentes condiciones de las personas a las que se comunica, como el rango que tienen en casa, edad, comprensión. Es decir, hermano, sensible, pues no es igual hablar a la esposa que a un hijo pequeño. Y no es igual hablarles a todos los hijos, pues en un sentido se les debe hablar según su edad. 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando usted le define la realidad de un niño, toca hacerlo a nivel de la estatura de un niño, pero cuando es hombre, toca que defina la realidad y el rumbo como alguien que es un hombre. La comunicación debe ser sensible a la actitud de las personas. Proverbios 26:4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿He encontrado papás discutiendo con el necio de su hijo? Pequeño el niño, que esto, el niño, y el papá, pero es que, hacemos las cosas al revés, he dicho muchas veces a los padres. Cuando su hijo es pequeño, vea, menos palabra, más acción. Con ellos son monosílabos, hermanos. Sí, no, Y mientras van creciendo, ya usted les empieza a dar razones, motivos. Y me imagino que cuando ya el hombre es adolescente, ¿verdad? Hijo, mira, tal cosa, tal otra, y gasta tiempo hablando. Encontró el papá que sienta al niño, hijo, te he dicho muchas veces que el 5º mandamiento, Calvino, John Gill, dice. Cuando son adolescentes, vienen los pujos y los monosílabos.
Cuando son adolescentes, hermanos. Cuando necesitan razones. Cuando necesitan que lo siente, que lo mire a los ojos y le dé eso que le está dando al año. Sensibilidad. Sensibilidad. No le responda a un necio con su necedad. Respóndale de acuerdo a su necedad. La comunicación, hermanos, también debe ser piadosa, pues en ningún contexto tenemos el permiso divino para andar en la carne, ni hablar en la carne. Los creyentes, según 1 de Pedro 1:15, debemos andar con esta regla, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, y toda incluye aún nuestras palabras. Debemos aprender, hermanos, a guardar nuestros labios del pecado. Mucho más si somos definidores, entonces vamos a ser tentados mucho al nivel de nuestras palabras. Efesios 4:25 y 29 al 31. 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y escuche, definidor, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nadie nos está diciendo que para definir la realidad debemos estar amargados, enojados, iracundos, gritar, maldecir. Nadie nos dice. Eso es dañar o manchar nuestra responsabilidad. La buena comunicación debe apartarse de cualquier aspereza. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hemos de guardarnos, hermanos, de mentiras. Padres que les falta recursos en la gracia se ponen a inventarle mentiras a los hijos para definirles ¿qué? Los quieren guardar del mal definiendo la realidad de forma mentirosa. Si tú te portas mal, viene el ropavejero o el señor de las ollas o y te lleva allí. Mire, usted le está definiendo la realidad a ese individuo basado en mentiras. Usted no es distinto, si hace eso, al que nos dice que un hombre no es un hombre o una mujer no es una mujer. Usted no es distinto, no es distinto. Y usted quiere un fruto apacible de justicia, la obediencia, sembrando una mentira. ¿Así? Tiene que tener mucha fe para sembrar una mentira y recoger en su hijo una obediencia fiel. Siembre mentiras y recogerá pecados. Hemos de guardarnos de las exageraciones, de palabras ociosas, de sarcasmos, de indirectas y otras herramientas carnales en la comunicación, así como formas incorrectas de decir lo correcto, como ofensas, malicia, humillaciones. Recuerde que Proverbios 21:23 dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Por eso oramos con el Salmo 143:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Para pecar, por supuesto, ¿no? Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. Este consejo pone de relieve uno de los defectos más pronunciados de la naturaleza del varón, y es darle largas a los asuntos. ¿Sí? Las hermanas dicen amén, de la debilidad de los esposos, de darle largas a los asuntos. No procrastine ningún aspecto de su responsabilidad. Hombres tenemos fama de dejar pasar las cosas y dejarlas avanzar a un punto donde se vuelven inmanejables. No aplique el principio que lamentablemente aplicamos a los arreglos de la casa, que sabemos que toca hacerlos y pasan años sin hacerlos. Por supuesto, no es que queramos que los hombres sean gotera continua y desesperante, eso es pecado. Es cumplir la labor sin procrastinar, sin alargar el cumplimiento. Recuerde que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, Proverbios 25:11. Pero Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán
buena es. Ya papás van a hablar con su esposa o con sus hijos cuando las cosas están bien endurecidas. Ah, pero yo ya hablé con mi esposa. Eso no es suficiente. ¿Lo hizo a tiempo? ¿Lo hizo a tiempo? Eso hace parte de la definición de la realidad. Ahora, varón, si en el camino fracasa, no se frustre. Tenga paciencia, humíllese ante el Señor. Si no ve el resultado, o si usted no fue capaz de decir las cosas adecuadamente, encomiéndese al Señor, pero siga buscando su gracia para que la comunicación, la definición de la realidad sea adecuada. El Señor da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Y si usted persiste en obediencia, le va a resultar más práctico hacerlo entre más lo haga. Segundo, quiero instruirle que busque por favor las maneras legítimas de comunicar las verdades. Yo estoy tratando de enseñarle por qué nos deberíamos comunicar y leer las razones. Hay algunas razones, esos fundamentos que deben acompañar toda comunicación. Pero ahora le quiero ilustrar acerca de algo que es interesante en la comunicación. Existe un abanico enorme de maneras por medio de palabras para definir, determinar, fijar con claridad, con exactitud y precisión el significado de la realidad o marcar el rumbo de algo. No, lo que le estoy diciendo es que no hay solo una manera de usar las palabras. Hay un abanico de maneras en las que usted puede hacerlo. Y usted debería cultivar, con la gracia del Señor, no solamente la única manera en que usted habla, sino las múltiples maneras que Dios nos ha dado para poder definir la realidad. Le voy a dejar, usted sabe que el abanico tiene dos extremos, ¿verdad?, que hacen que todo se mantenga compacto. Le digo la primera y la última. Después le hablo de lo del medio. Nada se puede adelantar sin instrucción. La instrucción, hermanos. Como varones, la instrucción, enseñar, es aquello que jamás, cualquier manera que use para comunicarse debe faltar. Y el otro extremo de mi abanico se llama oración. Usted en vano hablaría si el Señor no bendice. Usted puede ver el mejor argumento. Si Dios no pone su mano sobre su argumento, sobre la definición de la realidad, sobre el rumbo que usted está marcando, no hay ningún resultado. Nada funcionará sin instrucción, nada será bendecido sin oración. Pero usted debe ser proactivo en ello. Esa palabra proactivo es lo mismo que antes decíamos activo. Pero proactivo, permítamela para que me suene más especializado esta mañana. Usted debe ser proactivo. ¿Qué quiere decir? Que el padre, el definidor, no debe sentarse a esperar que las cosas en su familia ocurran para que él se involucre. Alguien dijo que 1 centímetro de medicina preventiva es mejor que 1 kilómetro de medicina curativa. Pero debemos madurar, hermanos, para que por medio de nuestras palabras fijemos con exactitud el significado de las cosas, definir el rumbo moral bajo la autoridad divina. Los varones podemos usar primero palabras de instrucción. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El varón, como dije en un comienzo, debe instruir, enseñar, hablar, recordar la palabra de Dios. Por eso el padre convoca y reúne a su familia a un devocional. En devocionales familiares o en conversaciones privadas. Instruir es el acto de proveer una lección, dejar claro un precepto,
Debemos saber que en cuanto a los principios de Dios, todos tenemos grandes vacíos de entendimiento. Nosotros mismos, nuestras esposas, nuestros hijos, necesitamos la información correcta del mundo, la información correcta de uno mismo, la información correcta de todo lo que ocurre. La base de las demás formas de comunicación es la enseñanza. A veces, la única vía de comunicación son las órdenes, pero si no hay enseñanza, no estaremos proveyendo las razones para obedecer. Segundo, los varones podemos usar palabras de ley. Sin duda que parte de definir la realidad, y sobre todo cuando fijamos un rumbo de acción, consiste en dar órdenes. Génesis 18 y 19 otra vez. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Se lo digo con aprecio, querido varón, los varones no debemos temer en el marco de lo legítimo, bíblico y prudente, dar órdenes. Uy, hermano, qué miedo ahora darle órdenes a la esposa. Qué miedo darle órdenes a los hijos. No sea orgulloso. Eso es mero instinto de autopreservación. Debe sacrificarse por su familia. Yo le estoy diciendo, en el marco de lo legítimo, de lo bíblico y de lo prudente. Pero de órdenes. Un definidor que no da órdenes no es un tal definidor de la realidad. Los hombres estamos puestos para dar órdenes. Órdenes. Palabras de ley. Porque yo sé que Abraham sugerirá a sus hijos y tratará de persuadir a su esposa. Depende, cuando ella quiera ser instruida. Y a sus hijos, síguense mala cara, para que quizás ellos consideren en alguna de sus opciones, sí, claro, si de todas formas no se incomodan, para que ellos de pronto consideren hacer justicia y juicio, porque quizás uno no puede obligar al hijo, por supuesto, ¿verdad? Pero quizás uno haga venir la bendición, imagínense, de pronto, pero quizás, ¿no? ¿Sí? ¿Le suena el versículo? Ay, hermanos. ¿Hoy no quieres ir a la iglesia, papá? No. Ah, bueno, hijo, está bien. Sí, porque hay que respetar a los hijos, ¿verdad? Sí, porque pero no los puedo obligar a ir a la iglesia, ¿cierto? Porque si le agarran fobia a las cosas de Dios y uno los obliga, ¿verdad? Ah, pero usted sí lo obliga a vacunarse, ¿verdad? Así el niño diga, no me quiero vacunar. ¿Usted qué dice? Amén, por su bien. No quiero ir a estudiar. ¿Usted qué dice? No es que quiero salir así a la calle lloviendo. ¿Usted qué le dice? Ah, no, es que hay que respetarlo, ¿verdad? Ah, pero para las cosas de Dios. Palabras de ley. 3, palabras de corrección. Corregir consiste en traer a alguien a conformidad, a una regla. Es distinto censurar que corregir. La censura dice que tal o cual cosa está mal. La corrección provee entendimiento de lo que estuvo mal y provee una salida. Es diferente censurar que corregir. Con la corrección usted devuelve a la conformidad a una regla. Sí, nosotros hemos dicho, esa amistad no le conviene. Eso me parece que es una censura. Pero, ¿dónde está la corrección? Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. 16. Da las razones, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Sí ve cómo se corrige? No solamente diciendo, no te metas con ellos. Sí, es una censura, pero ¿cómo lo va a corregir? Porque dale las razones para que el muchacho vuelva. 4, palabras de aliento. Existe una manera de comunicar diseñada para estimular la obediencia, para llenar de esperanza y valentía a los individuos. Vea, hermanos, no es una técnica psicológica, pero las palabras de aliento son unas palabras de ley dichas de otra forma.
una palabra de ley, quiero que leas la Biblia. ¿Cómo convertiría esa misma palabra, pero en palabra de aliento? ¿Cómo lo haría? ¿Verdad? Pues usted diría, mira, cada vez que lees la Biblia, te estás volviendo más sabio, te felicito. Eso que hiciste, así de sabio, cuando no respondiste golpe con golpe, eso es exactamente lo que dice la Biblia. Pero usted le pudiera decir al niño, no se vengue, pero esta vez se lo dijo en palabras de aliento. Mire, el apóstol Pablo hubiera podido decir a la iglesia, perseveren a pesar de que no puedan ver el resultado de su obediencia fiel. Pero más bien se lo dijo en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quinto, palabras de reprensión. La reprensión es censurar una conducta. La reprensión busca generar alarma, llamar la atención. Gálatas 3:1, mire esas palabras de censura. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? De esto también es otra forma de comunicar. Sexto, palabras de súplica. Este es un tipo de comunicación intensa y con ahínco que incluye peticiones, solicitud, urgencia, ruegos. No es la petición de un padre o un esposo que perdió el control, sino de un varón que entiende las diferentes situaciones que puede haber en un asunto y clama porque un principio sea observado. Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. 7, palabras de advertencia. Debido a que alrededor se cierne una gran cantidad de peligros, las advertencias ponen guardas contra los peligros. La advertencia es una misericordia por anticipado, porque con una advertencia usted evita que la persona caiga en tal o cual problema. Proverbios 25:8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Es una advertencia. 8, palabras de cuestionamiento. Son palabras que buscan ir a la razón más profunda de las acciones. Buscan no solo censurar la acción, sino lograr el problema o descubrir el problema de raíz. Mateo 18:33. ¿No debías tú tener también misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? 9, y último, oración con los suyos y por los suyos. Aunque en la oración no nos comunicamos con los nuestros, sino con Dios, al hacer parte activa a Dios en el desarrollo de nuestras familias y oramos juntos, los nuestros aún pueden verse instruidos por este medio. No le estoy diciendo que ore con indirectas, sino el impacto del ejercicio honesto de orar por y con los nuestros. Orar por los nuestros es un imperativo y lo veremos en la próxima conferencia. Pero piense cuán instructivo, alentador, corrector, advertidor debió ser para los discípulos escuchar que el Señor oraba por ellos así. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él estaba orando por ellos. Pero cuánto ánimo, corrección, esperanza, advertencia les dio orando. Querido, trabaje en todas las maneras en que usted se pueda comunicar. Enriquezca las vías de comunicación. Recuerde que como definidores, por medio de nuestras palabras, estamos llamados a determinar, fijar con claridad y exactitud las cosas. Quiero terminar y dejaremos otras cosas para otras conferencias, ¿verdad? Primero, quiero exhortarle a que usted debe ser muy cuidadoso y muy bíblico cuando define la realidad.
Cuando por medio de sus palabras usted dice algo, jamás subestime el impacto que está generando. No tome los asuntos de sus palabras, varón, a la ligera. Usted no alcanza a dimensionar qué tanto su esposa e hijos están asimilando lo que usted comunica. ¿Se ha dado cuenta que su familia casi no teme a lo que usted no teme? Y que son aprensivos y miedosos generalmente en lo que usted lo es. Eso ha venido por un constante desde que era pequeño. Se cayó el pan al piso, levántelo, eso no hay lío. ¿Cómo está definiendo usted esa realidad? Es decir, que si un alimento se me cae y lo recojo, pues todavía no hay lío. ¿Ve? Y con esas palabras, una y otra vez, usted quitó la aprensión de ese niño de eso. Y hay otro que sus padres le definieron: comida en el piso jamás se recoge. Por eso usted ve que en nuestra iglesia hay niños que se hincan y hay niños que no se hincan. Mi pregunta es, sin haber ellos estudiado, ¿quién les hizo el favor de definir la realidad? Nunca subestime lo que usted está haciendo alrededor. Eso se lo digo en esto, que es así de pequeño, hermano. No tiene relevancia. Pero así estamos definiendo la realidad. Los asuntos no son tan pequeños. Aprovecho para corregir una frase común entre nosotros, y es referirnos al viernes, sábado y domingo como el fin de semana. ¿Dónde está la falla en la definición de la realidad en esa frase? ¿Alguien? Perfecto. Si usted me define fin de semana, viernes, sábado y domingo, usted me está definiendo mal la realidad. ¿Sí ve cómo somos ligeros? La decimos. Hermanos, ¿eso no contradice nuestra teología? Fin de semana es viernes y sábado. El domingo ya no es fin de semana, es el primero de la semana. Usted y yo debemos advertir el impacto que es tener a un hijo preguntándole: ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yo no digo que eso nunca lo usemos, pero ¿qué le está infundiendo a su hijo? Con esa constante definición de la realidad. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Que uno se rige en esta vida sobre la base de su gusto. No digo que nunca la use, digo que mida el impacto de lo que está usando. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Si como hombres cristianos no tomamos nuestro papel y si no progresamos en esto, invertimos tiempo, energía, mente y hasta recursos para ser definidores, quienes sí lo están haciendo, porque lo están haciendo, serán los dueños de la conciencia de nuestras familias, iglesia y sociedad.